¿Se me oye? Pues soy Josian y os voy a hablar de una herramienta que estoy desarrollando ahora mismo. Todavía está en fase de desarrollo. Funciona, encuentra cosas, encuentra vulnerabilidades, fallos reales, pero os iré explicando cómo la he desarrollado, cómo la estoy desarrollando y ya veréis vosotros todo lo que le queda todavía. Vale, herramientas de análisis estático de código. Lo primero, ¿qué son este tipo de herramientas? Son herramientas que se utilizan para buscar o bugs o vulnerabilidades en un software, tengamos este software como un binario o como el código fuente o una mezcla de ambos dos, apartes, quiero decir. Y lo que intentamos buscar es, sin llegar a ejecutar ese software, sin llegar, por ejemplo, si tenemos el código fuente, no podríamos ejecutarlo simplemente, si tuviéramos el binario sí, sin llegar a ejecutarlo, directamente intentar sacar el mayor número de propiedades de ese software. En este caso, las propiedades que nosotros queremos buscar son vulnerabilidades. Este tipo de herramientas se necesitan para automatizar buena parte de lo que sería una auditoría de un software que estamos mirando. No se pueden automatizar todas las partes, hay mucho trabajo que tiene que ser manual, pero cuanto más trabajo nos podamos quitar de modo automático, mejor será. Vale. Se supone que es un área bastante bien investigada y demás, pero yo, en mi opinión, creo que no, porque las herramientas que existen a día de hoy están centradas en otras áreas, como iré explicando ahora. Lo primero, ¿y para qué necesitamos herramientas como estas cuando estamos hablando de auditoría de software? Cada día el software es mucho más grande de lo que fue en su día. Un ejemplo son los códigos fuentes de Firefox, de Google Chrome o los binarios de Office, que son monstruos enormes, inmanejables. Si buscamos vulnerabilidades manualmente, abriendo con el IDA y buscando patrones, reconstruyendo estructuras, o buscando en el código fuente, grepeando, mirando desde dónde se llama, desde cualquier lado, nos damos cuenta enseguida que es una tarea tediosa, que tiende a infinito y que no sabemos nunca cuándo podemos acabar. Una de las técnicas que se suele utilizar mucho es el fuzzing. Yo personalmente la utilizo mucho, es muy buena para encontrar vulnerabilidades de corto a medio plazo, pero tampoco creo que sea exactamente una solución. Solución entendiéndolo como esta es la herramienta definitiva y utilizando esta vamos a encontrar el mayor número de vulnerabilidades. No lo creo. Tampoco creo que sean las herramientas de análisis estático este tipo de solución al problema, pero combinando ambas sí que podríamos ya obtener bastante más solución aparte de estos problemas. Continúo. Vale, otro de los temas es, antes abrías el código fuente de una aplicación que se estaba utilizando en cualquier lado, buscabas ese copy, main copy, ese printf y poco más y ya tenías 0 days en 2 minutos. Esto, por desgracia o por suerte, como sea, ya no es así. Ya desaparecieron y no te las vas a encontrar en general, salvo que mires el código fuente de FreeType o el de Sudo, donde metieron un format string. Perdón. Vale. Si estamos mirando, por ejemplo, el código fuente de Apache, que creo que ha metido ahí todo el mundo alguna vez lo abierto para decir a ver si encuentro algo, o el de OpenSSH, el de OpenSSL, el de Firefox, el de Google Chrome, son códigos fuentes que son enormes y que mucha gente ha puesto el ojo ahí. Para encontrar vulnerabilidades rápidas, con los típicos patrones que buscábamos antes, no vamos a tener mucha suerte. Lo que necesitamos a día de hoy son herramientas mucho mejores y que entiendan realmente el código, que entiendan realmente el programa, sepan cómo interactúan las funciones, las clases, lo que sea entre ellas. Lo que he hecho yo ha sido escribir, bueno, estoy todavía escribiendo una herramienta de análisis estático que la he llamado Fuga. Bueno, esto es una canción que me envió un tío cuando dije que estaba escribiendo una fuga y resulta que es una canción en plan de barítonos que dicen So you want to write a fugue. El tío le hizo gracia. Una broma. Vale. Exactamente, al menos cuando empecé, ¿para qué quería yo este tipo de herramientas? Lo que buscaba era, uno, yo tengo un código fuente, lo abro o tengo un binario y digo, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Se lo paso inicialmente a mi herramienta y me dice, estas áreas son las que peor parece que están. Ya tengo dónde focalizarme. Muchas veces cuando vas a buscar vulnerabilidades, uno de los grandes problemas que tienes es, ¿y por dónde empiezo? Abres y, por ejemplo, el código fuente de Google Chrome creo que era 1 giga en total y con los commits y demás, si quieres mirar el changelog, es horrible, no sabes por dónde puedes empezar. Lo primero, este tipo de herramientas te tienen que decir por dónde parece ser que es más probable que haya cosas mal, que automáticamente, por así decirlo, te encuentren las vulnerabilidades ya conocidas. Con vulnerabilidades ya conocidas quiero decir las más típicas, por ejemplo, con llamadas a ciertas IP calls,
Como si estamos con un servicio en Windows y hace set security descriptor DACL y le pone todo a null, si pone una CL nula, ese tipo de cositas que se pueden encontrar rápidamente. ¿Vale? También para extrapolación de vulnerabilidades. Una vulnerabilidad que nos hemos encontrado en un software X, el que sea, creamos una regla que la copie, por así decirlo, y esa misma vulnerabilidad que la vuelva a buscar luego en el siguiente proyecto en el que nos metamos. Muchas veces lo que hacemos es, nosotros las tenemos en mente, las vulnerabilidades que nos hemos encontrado en uno u otro software. Cuando vamos a un nuevo proyecto, ¿qué es lo que hacemos? Primero probamos todas las que tenemos en mente, si nos acordamos de todas, y ya está. Eso es muy fácil que nos lleve a errores y que al final no terminemos probándolas todas. Lo mejor es, escribimos una regla, la dejamos por ahí, y que luego sea la herramienta la que tire todas esas reglas de vulnerabilidades que nosotros ya hemos conocido. Sí. Vale. Lo que estaba comentando, las reglas pueden ser o código, luego os enseñaré alguna, o simplemente patrones. Las reglas, si bien podemos escribir reglas bastante genéricas, y esto es algo, luego cuando os hable de las herramientas de búsqueda de fallos, de bugs que existen ahora mismo, de las herramientas de análisis estáticos, veréis cuál es la diferencia. Uno de los problemas que hay es que la gente que hace este tipo de herramientas consideran que pueden encontrar todas las vulnerabilidades o todas las fallas genéricamente, cuando las fallas específicas de un producto serán probablemente lo más importante. Específicas de un producto, específicas de un proyecto como tal. Luego os voy a enseñar un bug, que es ese que está ahí puesto en el número, que es un bug específico de Firefox, en el que cuando alguien llama a un método de una clase, se producen por detrás un montón de métodos que se están llamando de otras clases y al final, quién sabe por dónde, ocurre un use after free. Es tan específico de Firefox que si no tuviéramos un modo de escribir reglas específicamente para ese proyecto, ninguna herramienta de análisis estático actual, sea Coverity, sea Clockwork o lo que quiera vender cualquier comercial del mundo, no lo iba a poder encontrar. Vale. Muy importante. Luego, las herramientas de búsquedas de fallas de análisis estático actuales, todas se basan en el código fuente. Todas se basan en que tenemos que tener el código fuente al completo. Si no tenemos código fuente al completo, compilable y perfecto, la herramienta no vale para nada. Para nosotros, en muchos casos, para la gente que nos dedicamos a buscar vulnerabilidades, eso es algo que nos limita muchísimo. Necesitamos que funcione tanto con binarios como con código fuente. Vale. Y algo muy importante también, necesitamos interactividad con la herramienta. La interactividad os iré explicando un poquito más a qué me refiero. Y un ejemplo muy sencillo de por qué necesitamos interactividad es, ¿por qué SIDA a día de hoy el mejor desensamblador o el de facto que utilizamos todos? Por una sencilla razón, es interactivo. Que hay algo que falla, que se ha equivocado, por mucho que sus algoritmos sean muy buenos, le podemos corregir. Le podemos decir, no, no lo hagas así, hazlo de este modo. Eso es exactamente lo que necesitamos en herramientas de análisis estático. Las actuales, la interactividad que tienen es poco más que enseñarte gráficos de barras o tartas. Vale. Lo que digo, las herramientas, por muy buenas que sean, por muy buenos algoritmos que hayan programado, van a cometer errores, eso es obvio. Lo que tenemos que hacer es permitir que el auditor, el que va a utilizar esa herramienta, pueda corregir esos errores de algún modo. Indicarle, no, te estás equivocando en esto, tienes que hacerlo de este otro modo. Y también, que eso es algo que no se hace tampoco en las herramientas de análisis estático actuales, decirles, oye, no quiero que mires en todo el proyecto al completo, no me interesan estos 2 gigas y no me interesa aquí donde se parsean, yo que sé, por ejemplo, fuentes, mira específicamente en esta parte. Luego me iré explicando un poquito más adelante. Vale. Estaba hablando hasta ahora de herramientas de búsqueda de bugs y llegado a lo que yo quería escribir y a lo que estoy escribiendo me di cuenta que eran 2 herramientas diferentes. Una cosa son las herramientas que encuentran bugs y que pueden encontrar vulnerabilidades y que son buenos encontrando ciertos grupos de ellas, aquellas que se pueden encontrar genéricamente, pero son diferentes porque no están enfocados precisamente al mismo tipo de público. Hay herramientas muy buenas como Coverity, Clockwork, Fortific o de Sonar que valen un ojo y parte del otro, cada una de ellas, en general tienen unos precios bastante altos. Ninguna de estas herramientas es mucho mejor que la otra en el sentido de con esta herramienta vas a encontrar todas las vulnerabilidades o todas las fallas que tiene este software y con esta otra vas a encontrar un subconjunto. No, no es así. Cada uno encuentra fallos totalmente diferentes. Eso siempre es así. Lo que decía, son bastante buenos encontrando fallos, bugs genéricos, defectos de software como tal, pero para buscar vulnerabilidades, salvo que las puedan encontrar de un modo muy genérico y sean bastante
sencillas, por así decirlo, de encontrar. Luego ya veréis cuando empecemos a comentar análisis interprocedural y demás lo que es sencillo. Salvo aquellas que se puedan encontrar de un modo relativamente sencillo, van a fallar. Y luego voy a poner también ejemplos muy simples, con menos de 30 líneas, de dónde van a fallar. Vale, lo dicho, cada una de estas dos herramientas, lo que yo estoy escribiendo y lo que existe ahora mismo de gente como Coverity, Cloudware, Smash, están puestas o están hechas para diferentes públicos. Vale, las herramientas para buscar fallos están hechas para programadores. Yo estoy programando un software en C, C++, Java, lo que sea, y quiero un analizador que cuando hago mi commit me verifique el código y que vea que no he metido algún error muy simple. Intentan buscar todo tipo de defectos de software. Un dip by 0, por ejemplo, sería algo que te lo tendría que reportar. Intentan reducir siempre al máximo la complejidad de las alertas. Esto es, si yo puedo escribir un checker que busca unos errores muy complicados, pero luego no sé explicárselos al usuario, el usuario lo ve, ¡buah! Olvídalo, y te lo marca como falso positivo. Y eso es lo que suele ocurrir siempre con este tipo de herramientas. Como eso ya lo saben los fabricantes de este tipo de software, dicen, bueno, pues aunque tengamos checkers que sean muy buenos y que encuentren unas fallas increíbles, si luego no se las puedo explicar o se las tengo que explicar de un modo que generalmente nadie las va a entender, lo que hago es, me los cargo. Esto en las herramientas de búsqueda de bugs. Porque si no, luego al final, cuando un usuario, en este caso programadores, ven que tienen 200 alertas para su código fuente, las 50 primeras dicen, no entiendo absolutamente nada, ¿qué creéis que hacen con las otras 150? Hasta luego, Lucas. Yo es lo que haría, vamos. Vale, por otra parte están otro tipo de herramientas. Yo no estoy interesado cuando voy a buscar vulnerabilidades en todo tipo de defectos de software. Un ejemplo, si estoy mirando en un programa cliente, estoy mirando Firefox, a mí no me interesa que tenga un dip by 0 por ahí, porque eso no lo puedo explotar. Salvo que tal vez también me encuentre luego vulnerabilidades en manejadores de excepciones y tal, pero son casos ya más específicos. Sinceramente, como programador a mí me dicen, mira estos 100 fallos y veo que los 100 son falsos positivos, salvo uno, y me tocaría las narices bastante. Sin embargo, buscando fallas, me da igual tener que mirarme 100 que sean falsas si por cada 100 me voy a encontrar una que de verdad es una vulnerabilidad. Me da igual aparte que un checker que escriba sea muy complicado y que luego no pueda entender bien las relaciones en un corto plazo y que necesite un día o incluso una semana para entender cómo se puede triggear, ¿cómo digo eso? Bueno, cómo se puede triggear esa vulnerabilidad, porque cuanto más compleja sea, mucho más fácil es que nadie antes la haya encontrado. Vale, y esto es el cómo lo estoy haciendo ahora, los pasos siempre, en mi opinión, que hay que seguir. Lo primero es identificar el código, parsearlo, traducirlo a estructuras internas nuestras. Una vez que lo tenemos traducido, llegar a entenderlo realmente, comprender cómo funciona. Lanzar los checkers. Checkers serán pequeños códigos o muy grandes códigos que se encargarán de, utilizando las relaciones dentro del programa y todas las estructuras internas que hemos creado, buscar fallos. Todos estos fallos mostrárselos al auditor, que el auditor vea qué es correcto, qué no es correcto, dónde se está equivocando, que le pueda decir a la herramienta aquí no es, aquí sí, esto está mal, esto está bien, y volver otra vez desde el principio. Vale. Una herramienta de este tipo tiene que poder encontrar tanto en códigos fuentes de C++, Objective-C, Java, lo que sea, como en binarios. Si no podemos encontrar en binarios, si nos ceñimos exclusivamente en códigos fuentes, esta herramienta va a ser muy limitada. Un ejemplo, ¿cómo podemos mirar Office si no trabajamos en Microsoft? Sencillamente no podríamos. Vale. Vale. Identificar el código, que puede parecer un poco absurdo que lo ponga, no es tan sencillo como parece. Puede ser que tengamos solamente un código fuente parcial de una pequeña parte y que necesite librerías de terceros. Puede ser simplemente que solo tengamos el binario, pero que el desensamblado o el binario esté ofuscado, tengamos que desofuscarlo. Tener un código desensamblado correcto es bastante problemático en algunos casos. ¿Vale? Vale. Uno de los típicos errores. Vale, tengo identificado el código fuente. Vamos a suponer que estamos hablando simplemente de código fuente C++. Parsear el código fuente, crearte un parser o lo que sea, es un problema que ya está solucionado desde hace muchos años, ¿verdad? Va a ser que no. Una cosa es escribir un parser
para un compilador nuestro, donde nosotros cogemos un código C, C++, o el lenguaje que nos hemos inventado nosotros, y decimos, esto me parece correcto, lo acepto. Otra cosa es escribir un parser que soporte lo que cualquier compilador del mundo, sea quien sea que lo haya escrito, pueda aceptar. Un ejemplo, el de Visual C es el que más cosas extrañísimas soporta. Podemos meter, por ejemplo, dentro de los precompiled headers, antes de del primer include, le podemos meter ahí lo que queramos. De hecho, podemos meterle un ejecutable, un PE, si nos da la gana. Y va a funcionar. Si nosotros estamos haciendo, como comentaba, un compilador para un programa nuestro, no tenemos ese problema. Aceptamos lo que a nosotros nos parece correcto. Pero como no va a ser así, sino que vamos a tener que coger códigos fuentes que igual se hacen con Watcon, que igual se hacen con Visual C, con GNU-CC, o que se hacen con compiladores que hace 20 años que desaparecieron, pues lo que tenemos que hacer es tragarnos todos esos dialectos y aceptarlo hasta el máximo posible. Seguimos. Vale, ¿para qué necesitamos parsear el código fuente? Con el código fuente parseándolo, lo que vamos a obtener inicialmente es una primera estructura arbórea que es el AST. Luego explico un poquito más en ello. No me gusta reinventar la rueda, de hecho lo odio y sinceramente no os recomiendo a vosotros que escribáis un parser para C, C++ o lo que sea. No, de verdad, no lo hagáis porque estáis perdiendo el tiempo y es una tarea que es enorme. Lo mejor, siempre en mi opinión, por supuesto, es que utilicéis un parser que ya exista y que soporte el máximo número de dialectos posibles. En mis pruebas iniciales, el primer prototipo que escribí en menos de 3 meses para ver si mi idea medio funcionaba, lo empecé con PYC parser, que es un parser muy limitadito y muy rápido de C, escrito en Python, que no se recupera de errores, que tenía que estar limpiando continuamente el código fuente. Con limpiando quiero decir scripts en Perl que lo único que hacían era filtrar expresiones y borrar lo que no entendía. O sea, unas guarradas impresionantes que eran para cada compilador. Para cada código fuente específico de cada compilador. Solamente aceptaba código C que estuviera bien formado, si había un tipo que no podía resolver porque no teníamos el código fuente al completo, no se recuperaba ante errores. Por mucho que intenté parsearlo, había veces que era simplemente imposible. No era una buena opción. Estaba bien para el prototipo, pero para nada más. A día de hoy lo que estoy utilizando es libclang. Sinceramente se traga lo que le demos. Tanto de C como de C++ hasta ciertos puntos. En Objective-C no lo he llegado a probar mucho, pero parece ser que también acepta bastantes cosas. Incluso cosas que están relativamente mal formadas. Se sabe que funciona muy bien en escenarios de verdad. Por ejemplo, Clockwork, que es una herramienta de análisis estático bastante conocida, lo utilizan ellos. Y si no, si tenéis un tío rico en América, es probable que la mejor herramienta sea el Edison Design Group C++, que es un frontend de C++, y son 5 tíos que se dedican exclusivamente a hacer eso, y es el que se utiliza en prácticamente todas el resto de herramientas de análisis estático de código, como en Coverity y demás. Pero debe de valer un ojo de la cara y medio. Vale, parser, hemos estado hablando todavía del código fuente, ahora hablamos de binarios, necesitamos también un parser para binarios. Lo que hemos dicho antes que necesitamos, que es sacar del código fuente una AST, pues para los binarios del desensamblado sacar una AST, exactamente lo mismo. Parsear un código ensamblador, indiferentemente del ensamblador que sea, es muchísimo más sencillo que hacerlo en C. Sin embargo, el código que vamos a tener que parsear, no el código, es que va a haber demasiados ensambladores diferentes para los que tendríamos que escribir nosotros, traductores o bueno, parsers para que nos saquen el AST. Lo que habría que hacer además es convertir esos ensambladores a una representación intermedia, un ensamblador común, y de ese ensamblador común luego generar el AST ya genérico, no específico para cada ensamblador y demás. Estos son algunos de los, perdón, de las representaciones intermedias que hay. Está Rail, que lo hacen en Dynamics, está hecho específicamente para ingeniería inversa, Elir, que lo hicieron en la gente de Eresi, el IR que utiliza Valgrind por dentro. Vale. Mi idea, soy muy vago en general. Yo en vez de escribirme mis propios traductores o coger el ensamblador y me pongo con el instruction set que me toque y me creo yo, dije, mira, voy a intentar buscar la solución más sencilla. Y cogí descompiladores. A día de hoy hay descompiladores públicos, tengo licencia, pues puedo empezar. El descompilador de LIDA, de X-Rays, tiene soporte para x86 y ARM. Al menos para empezar está bastante más que bien.
Tienen aparte una API, tú puedes escribir plugins para este descompilador. Con esa API lo que haces es te exporta una ST, que es justo lo que yo quería. Ya está. Los problemas que te encuentras con este modo que he decidido utilizar yo es: los descompiladores están hechos para que tú veas el código y lo puedas entender, no para que lo puedas recompilar. Al menos estos descompiladores, los que estoy hablando ahora. Así que la ST que te va a generar tiene ya incluso optimizaciones por dentro, que a nosotros para buscar fallos nos puede molestar bastante. O un descompilador puede asumir algo, pero asumirlo incorrectamente, y que el resultado que veamos nosotros y que el programa va a aceptar, va a tomar para buscar luego fallos dentro de él, sea un resultado incorrecto. Un ejemplo muy sencillo. Este es el ejemplo con el que empecé yo en mi prototipo. Con mi pequeño prototipo inicial encontraba solamente 3 errores. ¿Cuántos veis aquí? Como mínimo 4 ya tiene en menos de 5 líneas de código. Unos cuantos ya tiene. Tenemos, por ejemplo, el strcpy, el acceso a argv de 1 directamente sin mirar el tamaño. Tenemos luego una variable no inicializada que se está utilizando, el intx ahí, que lo utiliza para el malloc, luego un format string, tiene un poquito de todo. Vale, pues yo tiraba esto con mi prototipo inicial y encontraba 3 errores. Está bien. Lo compilaba y lo tiraba con el descompilado y me encontraba 4 errores. Y me encontraba, por ejemplo, el primero de ellos, veis ahí que pone en initproc la función. El problema es que el descompilador había asumido que esta función devolvía algo. Realmente esta función no estaba devolviendo nada y devolvía lo que hubiera en el stack. Claro, yo eso lo estaba mirando y decía, oye, que me estás devolviendo una variable no inicializada. Base de compiler assumption. Había asumido algo que a nosotros para ver el código, sinceramente, me da igual ahí, para entender esa función, pero para que el programa busque fallos nos molestaba y mucho. Más ejemplos. ¿Veis aquí el fallo? Aquí a la izquierda. Este fue un fallo, aquí está muy resumido y puesto aquí en el cachito, que estuvo en X11, que era un fallo por el que te podías convertir en root desde hace bastante tiempo y que duró mucho tiempo. Lo primero que hace es verificar que el UID sea diferente de 0 y luego verifica que la dirección de la función getUID sea igual a 0. El compilador lo ve, no te va a saltar un warning ni nada similar, y lo que hace es directamente quita esa condición que sabe que es imposible. Lo compilamos y al final el código descompilado que nos queda es el que está al lado, donde vemos que tenemos solamente el getUID, que es la única llamada función que sabe que se hace, y el código que sabe que realmente se va a ejecutar. Eso ya os digo, es un fallo real. El problema anterior era fácil de identificar. Este ya empieza a ser bastante más complejo de identificar y de poder solucionarlo. Como ya digo, esto no es un bug del descompilador o que ha asumido algo incorrectamente. En este caso lo que ha ocurrido es que hay una optimización del compilador. Teniendo el código fuente puede ser fácil de identificarlo una vez que lo vemos. Y de hecho, pero esto es una idea que tengo más a futuro, es una vez que tienes el código fuente, compilarlo e intentar utilizar los dos para buscar el código que se ha eliminado, el código que se ha optimizado y demás. ¿Seguís todavía todos sin dormiros? Sigo. Traduciendo el código. Una vez que ya tenemos el AST, indiferentemente de cómo sea. Tenemos el AST, por ejemplo, yo en mi caso, del compilador de X-Rays, tenemos el AST también de CLang, que nos ha sacado, o el del EDG, o la herramienta que sea. Lo primero, ¿qué es el AST? Yo os dejo aquí puesta la definición de Wikipedia, que es bastante mejor que la mía. Básicamente es una estructura arbórea, donde lo que se explica, lo que muestra esa estructura, es el código fuente. Pero es abstracta en el sentido de que no te va a explicar... Lo vamos a ver mejor aquí en el grafo. Bueno, da igual. El ratón se ve... Sí, de sobra. Vale, esto es un ejemplo de AST. Aquí tenemos un código fuente, while b diferente de 0, return a, dentro del while todo lo que tenemos. El AST comenzará con un nodo inicial, que es el que se va a abrir en las diferentes ramas, en las diferentes instrucciones que se va a ejecutar. Aquí tenemos el while, aquí tenemos el return, el while se abre en una comparación con las variables que entran. Esto es un AST. Aquí, como vemos, no está explicando nada más que la sintaxis. No tenemos nada más todavía. 30 minutos. Vale, traduciendo. Lo dicho, tanto CLang como X-Rays nos van a dar una AST totalmente diferente. Lo que tenemos que hacer es, con esos ASTs, que ya hemos explicado un poquito a grosso modo qué es lo que son, traducirlos a otro AST nuestro intermedio para no tener que estar lidiando con diferentes.
No es difícil, pero tienes que tener en cuenta todas las idiosincrasias de cada uno de ellos. Vale, ya lo tenemos. Tenemos el AST. Y esto suele ser un fallo bastante común cuando se está empezando, yo mismo lo tuve, que decía, pues ahora con el AST ya empiezo a escribir herramientillas para buscar vulnerabilidades y ya todo listo, ¿verdad? Pues no. Estamos utilizando la estructura que no es. Los ASTs son buenos para muchas tareas, pero no específicamente para buscar fallas. Los ASTs pueden ser bastante buenos para obligar a utilizar unas guías de programación, para decir cómo tiene que estar alineado el código, demás, para indentar el código fuente, para escribir traductores de códigos fuente de un lenguaje a otro, que para eso se utiliza mucho, tal vez para extrapolar vulnerabilidades, haciendo, por ejemplo, graph matching. Hemos visto que los ASTs son grafos, cogemos una parte del grafo donde sabemos que hay una vulnerabilidad, la copiamos y luego intentamos comparar, buscar esa misma estructura de grafo en otros programas que vamos a mirar mañana, teóricamente. Vale. En el AST realmente nosotros lo que tenemos... Vale. Con el AST nosotros únicamente lo que tenemos es explicada la sintaxis del código fuente, pero no sabemos nada, no sabemos las relaciones que hay dentro del programa, no sabemos las funciones, cómo se llaman a cuál, dentro de cada una de las funciones no tenemos los grafos de flujo. Eso es todo lo que tenemos que construir nosotros y eso es lo correcto después de que ya tenemos el AST. Como mínimo vamos a necesitar el call graph. El call graph será el grafo en el que se muestren todas las funciones dentro del programa, cómo se relacionan entre ellas, desde la función main, llamo una función x, que esa función x llama printf, y el control flow graph. El control flow graph, si vuelvo para atrás, creo que lo... Ay, no, todavía no lo tengo, luego lo muestro. ¿Me he pasado? No. No, está bien. El control flow graph sería el grafo de control de flujo de dentro de una función, de cómo hago if se cumple una condición, me voy a un bloque o me voy a otro, a bloques básicos. Vale. Más cosas que vamos a necesitar. He dicho primero el control flow graph y el call graph. Vamos a necesitar también algo, el super control flow graph, que es... El call graph hemos dicho que es el grafo de llamadas de funciones dentro del programa. El super control flow graph sería todos los pequeños control flow graphs de cada función, meterlos dentro del call graph y poner todas sus relaciones de basic blocks dentro de todas las funciones que haya en ese programa. Como comprenderéis, esos grafos son bastante pequeñitos. Son muy difíciles de crear, sobre todo si se quiere hacer en un tiempo rápido. Estas herramientas, el mayor problema que tienen siempre es que tardan una barbaridad. ¿Vale? Si este grafo tardamos mucho tiempo en construirlo, tenemos otro que es todavía peor, que es el grafo de dependencias de datos. Nosotros llamamos a la función main, pasamos datos con argv. Esos datos de argv se pasan a una función A, que esa función A lo mete en una estructura y pasa la estructura a una función B, a una función C, a una función D, así las funciones que sean. El grafo de dependencia de datos dice cómo el argv que hemos pasado nosotros inicialmente se mueve por todo el programa, en qué funciones entra, a qué variables toca, a qué argumentos de qué funciones. Es bastante complicadito de generar, probablemente sea la parte más complicada y es bastante difícil luego ya de manejar una vez que lo tenemos. Continúo. Vale. Sí, es lo que había explicado. Una de las partes que hemos dicho que teníamos que crear era el call graph, el grafo de llamadas. Esta es la parte seguramente más sencilla, tenemos el AST, lo único que tendríamos que hacer es cogemos cada uno de los nodos, visitamos cada uno de ellos y cuando vemos una llamada, un call, lo guardamos. Es un grafo parcial, es incompleto, pero va a estar bastante bien inicialmente. Vale, la siguiente parte que necesitamos, había comentado que eran los grafos de control de flujo de cada una de las funciones. Esta es la definición que os da Wikipedia. Yo creo que como mejor se ve siempre con un grafo como tal. Aquí tenemos el mismo ejemplo de código fuente de antes y tenemos los basic blocks y sus relaciones entre ellas. Vemos que tenemos el punto de entrada a la función, una comparación de b diferente de 0. Si es true, va a otro basic block donde pone if a menor o igual que b. Estas son todas las relaciones. Este es el control flow graph de esta función pequeñita. Vale. Sigo. Digamos ahora que ya entendemos el programa. Sabemos todas las rutas que hay en funciones, es decir, el call graph. Sabemos cómo una función puede llegar a llamar a otra función, por qué funciones tiene que pasar.
Sabemos todas las rutas que hay dentro de cada una de las funciones, es decir, hemos construido los grafos de control de flujo de cada una de las funciones. Sabemos cómo una variable x en una función y viaja desde un punto hasta otro, el grafo de dependencia de datos que estaba comentando. El siguiente paso que necesitamos, todavía necesitamos mucho más, ya veis que estas herramientas no son precisamente sencillitas de escribir en general, es convertir el código del AST de cada uno de los basic blocks, de cada uno de los grafos de control de flujo, a una estructura interna que sea más sencilla de analizar que un árbol, que un AST. Los ASTs, incluso para las cosas más básicas, más pequeñitas, son bastante complicados. Y estar analizando siempre ASTs es demasiado engorroso. Un ejemplo, ahí tenéis signes int u, un casting float x por y más func. Es una expresión que es relativamente pequeña. Bueno, el árbol que tendría la referencia de una declaración de una variable, la asignación, el casting, referencia a una variable, un operador binario. Se hacen demasiado grandes y esto es una instrucción bastante pequeñita. Lo que se suele hacer siempre es traducirlo a una representación intermedia que es el Three Address Code o SSA, Static Single Assignment Form. Vamos a ver qué es lo que son. Aquí os dejo yo las descripciones que da Wikipedia, que son siempre bastante mejores que las mías. El Three Address Code realmente es un código en el que vamos a tener siempre dos operandos, operando A, el operando B, un operador y un sitio donde vamos a dejar el resultado. A grosso modo. Lo que vamos a tener es cada una de las instrucciones que tenemos del código fuente original del C o que tengamos de, por ejemplo, si fuera con un desensamblador, la vamos a traducir en una o varias instrucciones más. Imaginad que tenemos A igual A más B más 10. En ese caso tendríamos tres operadores, que sería A, B y 10, o sea, operandos, y dos operadores, A más B más 10. Nosotros queremos convertirlo en operaciones más simples, donde solamente tengamos dos operadores, o sea, dos operandos y un operador. Este es un ejemplo muy sencillito, es un código C que tenemos ahí, y abajo tenemos el código en pseudo C, pero en Three Address Code. La variable i igual a se inicializa, ahí en el for, entramos a una condición que sería el i menor que 10, cómo saltaría un label, y luego vemos que tenemos diferentes versiones de una misma variable, o sea, variables temporales. La variable temporal 0 será igual a i por i, que es la parte que vemos por aquí. La variable temporal 1 será la dirección de B, que es donde va a hacer luego el acceso al array que tenemos aquí. En Three Address Code lo que se hacen es, aparte de convertir cada instrucción a una instrucción más simple, donde solamente se realiza una única operación, se crean variables temporales. Vale. En SSA, si bien tiene más diferencias, lo que se hace es, en vez de crearse variables temporales, se crean diferentes versiones, como se llama, de la misma variable, metiendo nodos phi. Sin embargo, realmente a nosotros no nos interesa mucho cómo es específicamente SSA o Three Address Code. Lo que necesitamos es un código intermedio que solamente realice una operación, solamente tenga dos operandos, deje el resultado siempre en un mismo lado y que además esa instrucción sea única y solamente realice una única acción, que no tenga efectos colaterales. Un ejemplo sería la instrucción subtract de ensamblador. Sí, resta algo, pero a la vez cambia flags. No nos valdría, tendríamos que separarla en dos instrucciones. Sigo. Vale, y vuelvo un poquito, si sigue alguno todavía vivo, a las diferencias entre las herramientas de búsqueda de fallas y búsqueda de vulnerabilidades. Writing checkers. Se supone que ya tenemos toda nuestra infraestructura, ya tenemos convertidos los ASTs, los control flow graph, tenemos todo el código SSA o 3AC o lo que nos hayamos inventado. Ahora, el siguiente paso, después de que hemos hecho todo eso, que tarda una brutalidad de tiempo, es escribir ya algo que aproveche esas estructuras para buscar fallas, para buscar vulnerabilidades. En las herramientas de búsqueda de bugs normales, cuanto más código mires, mejor. Cuantos más fallas puedan encontrar, mejor. Recordemos que ellos simplemente buscan pues, defectos de software, cualquiera. En nuestro caso es diferente. Yo no estoy interesado, si estoy mirando una aplicación cliente, por ejemplo Firefox, en un fallo que tiene leyendo un archivo de configuración local, porque no lo puedo influenciar en remoto. Si estoy mirando un servidor, digamos, yo que sé, Apache o SQID, no me interesa un error que pueda ser un Stack Overflow parseando un archivo de configuración local que solamente puede cambiar el root. No porque yo esté mirando en ese momento vulnerabilidades remotas. Vale.
Puede ser que nos interesen todo tipo de bugs para buscar vulnerabilidades cuando hablamos de aplicaciones locales privilegiadas. Un ejemplo sería sudo, pero no va a ser lo típico. Así que, en general, nuestra herramienta tiene que interactuar con el auditor, al menos en el sentido en el que el auditor le pueda decir, busca en estas áreas o busca este tipo de fallos. Vale. Necesitamos, como mínimo, poder decirle en qué áreas. Si es algo así como un perfil. Cuando vamos a iniciar el proyecto, le decimos, pues esta parte es server-side, así que no mires cosas que no puedan ser influenciadas en remoto. Si esta parte es client-side, no mires cosas que no se puedan, que solamente sean locales y que no sean interesantes. Lo mismo que he dicho antes, la interactividad con este tipo de herramientas es fundamental. Si no se tiene, si es una herramienta en batch que lo hace todo automáticamente, va a fallar siempre, por mucho que nos dé algunos resultados. Un ejemplo, de las primeras versiones que escribí de mi herramienta. Cogí Evince. Evince es un lector de documentos bastante conocido, que lee PDFs, DVIs y más cosas, y empecé a tirarlo a ver qué encontraba. Me salió una vulnerabilidad, bueno, un fallo más bien, bastante divertido. ¿Veis el fallo? Bueno, el fallo está ahí. Calcula un tamaño máximo entre 63 y n. N, veis que tiene arriba la llamada AMSGget. N lo lee de un archivo, que es un archivo de fuentes. Y el brillante programador no se dio cuenta y luego se utiliza como el tamaño para una copia, un main copy. InfoFamily tiene tamaño 64. El programador no se dio cuenta y resulta que lo que está haciendo es lo contrario. En vez de poner min, el tamaño mínimo, cogió al máximo. Brillante. Simplemente no sé cómo metió eso, la verdad. Un error muy gordo. En vez de utilizar min para calcular el tamaño mínimo para la copia, pone máximo. Sin embargo, no podemos crear un DVI en el que le metamos una fuente incrustada. Va a utilizar las fuentes que tenga dentro de su propia máquina, en el local. No es como un PDF donde puedo incrustar una fuente. Así que sí, ha encontrado un fallo, muy divertido, lo que querramos, pero no es una vulnerabilidad y no nos vale de nada. La herramienta que hemos hecho o la herramienta que estamos utilizando ha perdido muchísimo tiempo, porque estas herramientas son lentas siempre, buscando fallas en áreas que no nos interesaba para nada. Lo que comentaba, hace falta meterle algún tipo de interactividad. Vale, para esto, algunas de las cosas que estoy haciendo son, el auditor tiene que poder decirle, lo primero, por ejemplo, imaginemos un programa que es un servidor. Empieza a buscar fallos solamente desde las funciones que tú sabes que ya llaman a RecQBData, es decir, desde aquellas funciones que reciben datos desde un socket, y desde ahí en adelante. Y es más, tenemos que poder decirle a la propia herramienta, pero no busques desde ahí en adelante cualquier cosa. Busca desde ahí en adelante lo que me venga de este buffer y controlo este argumento y este otro no lo controlo. ¿Por qué? Porque si no, lo mismo, vamos a estar yendo por rutas que nosotros no podemos influenciar remotamente, donde puede ser que encuentre fallos, pero que son fallos que a nosotros no nos van a importar lo más mínimo porque no van a causar vulnerabilidades. El ejemplo es el de Evince, el ejemplo más facilito. Vale. Otro ejemplo también de, por ejemplo, de herramientas actuales de análisis estático de código que van a fallar pero muy fácilmente, y todas las actuales. Tenemos que poder decirle también qué hace una función externa, indicarle, poder decirle al auditor que pueda marcar, y esta función que se llama como se llame, lo que hace es reserva memoria, o libera memoria, o copia datos, o es una cadena de formato. Si no le podemos permitir hacer eso al auditor, no va a encontrar muchísimas fallas que son de otro modo obvias, leyendo el código fuente un humano, pero que la herramienta no va a tener modos de resolverlas. En las conferencias de Infiltrate 2011, que las organiza Multisite en Miami, Halvar Flake mostró un ejemplo bastante complicado, a mi forma de ver, de cosas que una herramienta de análisis estático actual, con herramientas actuales se refería a lo que ahora mismo se vende, Coverity, Clockwork, Goana, no podían manejar por el control de estados. Es un fallo un poquito complicadito, pero bueno, yo os lo muestro. El fallo, la verdad, es que era muy complicado, son muchos estados los que tienen que controlar, son punteros dentro al mismo buffer, varios punteros. Y a mí se me ocurrió que hay ejemplos todavía más sencillos. Y es un ejemplo real de una aplicación que estaba mirando yo. Lo que hace es carga una librería, resuelve una función dinámicamente de esa librería, la llama y obtiene un puntero a una tabla de funciones. Claro, la herramienta estática a la que yo se le pase
Lo único que va a analizar es el código fuente de este binario. Va a ver que hago funcs, mystrcopy, lo que sea, pero él no sabe esa herramienta estática que es mystrcopy. Esto lo podéis probar con Fortify, con CodeSonar, con Clockwork, con Coverity, con el que os dé la real gana, que no funciona con ninguno. Si no tenemos herramientas donde le podamos indicar cómo funciona o qué es lo que hace cada una de las funciones, cada uno de los métodos, no vamos a encontrarlas jamás. Y veis que es un código muy sencillito, que se lee muy rápido y que tenemos 3 fallos ya. Vale, más problemas. Hay 2 tipos de checkers. Checkers, recordamos, son lo que, una vez que ya tenemos toda la infraestructura, todas las multitudes de grafos, consumen esos datos para buscar fallos. Los 2 tipos son o intraprocedurales, esa herramienta busca fallos pero exclusivamente dentro de una función, o interprocedurales, esa herramienta no busca fallos dentro de una función, sino que busca fallos dentro de todas las funciones a la vez, viendo todas las relaciones entre funciones y demás. Bueno, el primer checker que hemos escrito, creo yo, todos de los que hemos empezado, ha sido el de buscar variables no inicializadas. Tengo donde se declara, si no se utiliza en ningún lado o si veo que se utiliza en un sitio pero no lo he asignado, ya está, es lo que así a priori. No es tan sencillo como parece, tenemos punteros que apuntan a esa variable y que luego se pueden estar utilizando en otras zonas, punteros a punteros a punteros a punteros y bastantes más cosas. Luego, uno de los problemas más habituales. Hemos dicho que teníamos una de las cosas que necesitábamos, el control flow graph, que era el grafo de control de ejecución en el que mostrábamos cómo dentro de una función iba ejecutándose el programa, las diferentes rutas que se podían tomar. Si vamos a buscar cómo una variable no es utilizada cuando no ha sido inicializada, tendremos que mirar todas las rutas posibles que hay dentro de una función. ¿Cuántas rutas posibles hay dentro de un grafo dirigido dentro de una función? Depende de la función. Si la función es pequeñita, puede que sea un problema fácil de decidir. Es decir, vale, pues tiene un máximo de 20 rutas. Si la función es como la siguiente que os voy a mostrar, pues me decís a ver cuántas rutas hay. Esto es una función real, esto es una función de Acrobat Reader. Ya está. Si queremos mirar software en real, tenemos que utilizar, o sea, vamos a encontrarnos con casos como estos. Cuando estamos escribiendo ese tipo de herramientas y hacemos nuestros ejemplos básicos con un programita en C que tiene 4 funciones, eso funciona perfecto, pero donde tiene que funcionar realmente es en este tipo de escenarios. Sigo. La función de Acrobat Reader. El número de posibles rutas que teníamos en esa función, mirarlas todas, yo creo que es simplemente imposible. Es muy posible que que sea imposible por una sencilla razón. Dentro tienes loops. No sé cuántas veces va a tomar ese loop, no sé si no lo va a tomar nunca, si va a seguir ahí continuamente. Lo que hay que hacer es buscar soluciones, aunque sean parciales, para intentar solucionar este tipo de problemas. Una de ellas es lo que se llama análisis sensitivo, sea de flujo, sea de ruta, sea del contexto. Básicamente lo que tenemos que hacer es buscar soluciones para que el número de rutas a mirar sea inferior a la que tenemos que mirar a la que miraríamos si no intentamos reducir el grafo. Para este tipo de análisis necesitamos abstraer todos los predicados. Los predicados son todas las condiciones, todos los if o todas las condiciones de los whiles, todas las condiciones de un for, abstraerlos y mirar dónde se están utilizando para saber qué rutas son las que nos van a interesar. ¿Cómo hacerlo? Mi opinión. Buscamos, por ejemplo, vuelvo a repetir el caso de las variables locales, ¿de acuerdo? Cogemos las variables locales, buscamos los predicados que dependen de ellas y construimos un grafo con solamente esos bloques básicos. Si no se consiguen unir, lo que hacemos es ponemos los bloques básicos que sean necesarios hasta que se pueda unir. Con un poquito de suerte tendremos un grafo más pequeñito y que es bastante más sencillo de mirar. Con suerte, no siempre es así, no se puede reducir siempre un grafo de una función. Recuerdo que estamos hablando solamente de análisis intraprocedural, dentro de una única función, ¿vale? Y ahora ya cambiamos. Os he hablado del problema dentro de una única función, pues imaginad lo mismo dentro de todas las funciones de todo un programa. Vamos a suponer que ya teníamos nuestro checker buscando variables no inicializadas que funciona para una función local. A mí me costó bastante tener el primero. Lo siguiente que tenemos que hacer es convertirlo a interprocedural, es decir, que tenga en cuenta las relaciones entre todas las funciones y cómo una variable A dentro de una función X se convierte en el argumento B de una función Y. Tenemos que controlar los posibles estados de ejecución de esa máquina,
no hay un solo estado, hay múltiples estados. ¿Os acordáis que comentaba un poquito antes el problema de la explosión de rutas a mirar con la función esta que estamos mirando? Que aquí el número de rutas a mirar puede que sea incluso imposible. Pues además de eso, tenemos que tener en cuenta no ya solamente que va a ser dentro de una función, sino que va a ser dentro de muchas funciones y que tenemos que controlar, en la medida de lo posible, todos los estados que se pudieran dar. Controlar eso ya es simplemente imposible. Como mínimo es horrible, porque no puedes mirar todas las rutas, tienes que mirar solamente algunas. Y si queremos controlar el estado, que era de lo que estaba hablando ahora mismo, ya es algo que simplemente se hace imposible. No podemos controlar todos los estados por todas las rutas por las que va a pasar. Hablamos un poquito más del estado. ¿Cuántos estados posibles puede tener en cada una de las funciones, o sea, dentro de una función? Digamos que puede ser un número limitado, el número de estados. Número de estados me refiero al número de valores que pueden tener variables, de rangos, demás, dentro de una función. Y si ya no hablamos dentro de una función, sino que estamos hablando de todo el programa, de todos los estados en los que puede estar cada una de las funciones y demás, esto se hace... los problemas cada vez son más y más y más grandes. Lo único que podemos hacer, como siempre ocurre en ese tipo de cosas, es intentar averiguar los límites, es decir, en vez de decir tengo una variable i que va de -4, o sea, de menos no sé cuántas mil hasta donde sea, mirar los 4 gigabytes de tamaño, puedo decir, yo aquí veo que simplemente va de 0 hasta 127 y mirar solamente ese rango, por poner un ejemplo rápido. Buscar predicados opacos, condiciones que nosotros sabemos que no se van a cumplir nunca, por poner un ejemplo, y ejecución simbólica. La ejecución simbólica es intentar buscar un estado específico, un estado que nosotros queremos, porque sabemos que si ese estado se cumple podríamos encontrar una vulnerabilidad, dentro de una función la que sea, hablando solamente de intraprocedural, ni siquiera hablo ya de interprocedural, e intentar reproducirlo. Lo que tendríamos que hacer es abstraer todos los predicados, es decir, todas las condiciones, sacar todas las operaciones computacionales correspondientes a todos esos predicados, recuerdo que solo hablo ahora de una función, y generar fórmulas para probar que se puede cumplir esa condición tirándolo con un SAT o un SMT Solver. No cuento aquí porque son herramientas bastante más complejas y solamente ello ya sería una charla entera. Este tipo de herramientas lo que hacen es, nosotros le damos una serie de condiciones, como ecuaciones, y te dice si esas condiciones se pueden cumplir. Por ejemplo, A igual a 0, B igual a 1, A igual a B, te dicen si esa condición se puede cumplir. 1 es igual a 0, no. Esa es una condición muy pequeña, pero imaginad que cogéis todas las condiciones que tenéis dentro de una función, como la de antes que os he enseñado en Acrobat Reader, y generáis una fórmula para tirarlas a este tipo de herramientas. Puede ser que acabe en un segundo, en 2, o puede ser que no acabe nunca y se tire de días. Estas herramientas no siempre dan una solución. Hay gente, por ejemplo, los de Coverity, que tienen experiencia, que dicen que no vale de nada esto y que realmente no es útil. Y hay otra gente, como Goana, es una startup, acaban de empezar hace 4 días, está bastante bien el software que hacen, que dicen que sí que vale y es lo que están utilizando. Sinceramente, yo no lo sé y todavía no he llegado hasta este punto. Lo que sí que sé es que escala muy mal. Escalar me refiero a si miro solamente dentro de una función y dentro de una función, con una función tan grande como la que he comentado antes, en casos muy sencillos que he hecho yo, me ha tardado 3 horas en resolver para una función. Imaginemos un programa en el que no tenemos una función, sino que tenemos, por ejemplo, 100.000 funciones. Claro, es que va de modo exponencial. Y ya para acabar, la herramienta que estoy haciendo yo ahora, el estado actual y lo que quiero hacer en el futuro. El estado actual es que está muy lejos de estar acabada. Funciona, encuentra fallas. Tengo una versión que me funciona para código fuente, la versión que funciona con el IDA es bastante limitada y funciona a veces sí y a veces no ahora mismo. Sinceramente, llevo diciendo desde hace 2 años que iba a tardar 2 años y ahora he cambiado de actitud y ahora lo que digo es que quiero sacar algo en 1 año, porque no sé cuándo voy a terminarla, si la terminaré finalmente. Pero desde el inicio lo que me he dado cuenta es que incluso las versiones más rudimentarias, más básicas, más elementales, encontraban fallas y en muchos casos vulnerabilidades reales. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor?
No han ¿Alguien que no entendido se haya nada. dormido? No, yo lo entiendo, que es bastante denso. Bueno, enhorabuena por la charla. Es un tema que personalmente... No te ubico. Aquí. Vale. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es si conoces Veracode, me imagino que sí, Veracode Static. Sí, pero no he probado, ¿eh? Bueno, a ver qué va tu opinión. Y luego siempre te recomiendan que, claro, como bien has dicho antes, una sola herramienta no basta. Siempre hay que comparar más de una y solapando. Incluso algunos recomiendan coger herramientas comerciales y otras que sean open source o abiertas. ¿Tú de qué ramillete cogerías así como para recomendar entre comerciales, no comerciales o herramientas en general? ¿De qué dinero dispones? No, sin Me explico. teoría. Lo primero, la última parte de lo que has dicho, de las diferentes herramientas, si es mejor utilizar varias. Sinceramente, sí. Lo mejor, ya he comentado desde el inicio que no hay una herramienta de análisis estático que vaya a encontrar un grupo de fallas y que luego el resto vayan a buscar subgrupos de. No, cada una va a encontrar fallas totalmente diferentes. Puede que una encuentre más y otra encuentre menos. Utilizar varias herramientas de análisis estático de código es muy buena idea porque cada una va a encontrar cosas diferentes, así que vas a encontrar más. Pero es que los precios son de risa. Cuando os digo de risa, son de risa en el sentido de que te puede valer $200.000 una herramienta de esas y exclusivamente para analizar un código fuente que tú tienes, un único proyecto. Si lo quieres hacer como una empresa de auditoría que quieres analizar múltiples proyectos continuamente, no te dejan comprar licencias de ese modo. Un ejemplo muy fácil es el de Coverity o Clockwork. Muchos de ellos te llevan allí y te ponen un appliance y te dicen, yo te lo enchufo, yo te lo configuro solamente para este proyecto y ya está. Si puedes utilizar varias herramientas que sí te permitan analizar varios repositorios, muy bien. Pero es que a día de hoy no es posible, al menos con las herramientas comerciales, principalmente por motivos económicos. Ya está. ¿Alguna pregunta más? Ahí por aquí. Hola, enhorabuena por la charla, Gracias. antes de nada. ¿Qué opinión tienes? No sé si probaste de las libros, supongo que probarías unas cuantas antes de ponerte con todo esto. ¿El CPP Check lo probaste? Porque Dios... CPP Check y estas herramientas Sí. están bien, pero es que son muy básicas. Y es que encuentran todos los problemas que dijiste hoy, Sí. pero todos. Te encuentran un buffer overflow en un cliente que no se ejecuta nunca, que es parte de un servidor, pero que no, Te puedo asegurar no que vale ese para tipo- nada. Sí, es imposible casi, vamos. Yo he comentado, yo soy muy vago. Si puedo utilizar algo que ya está y basarme en ello, mejor. Una de las primeras cosas que miré inicialmente fue CPP Check y herramientas como estas. Son tan básicas que no... Van a encontrar cositas, las más básicas que he estado comentando yo, pero no controlan todo lo que deberían de controlar. Sobre todo son totalmente estáticas en el sentido de, este es el código fuente, analiza, saca y no tengo mucho más que rascar de ahí. Están bien para mirar nuestras cositas, pero no son grandes herramientas todavía. Por aquí. Buenas. ¿Has planteado en algún momento dejar el proyecto? Varias veces, sí. Varias veces. Es en serio, o sea... No, es que es en serio. O sea, Muchas veces te encuentras- el retorno de inversión de un proyecto de este tipo, ¿cuál ¿Cuál? es? Inversión. El retorno de inversión, me refiero. Todo el tiempo que has invertido en el proyecto, ¿qué beneficios has obtenido? ¿Compensa? De momento no. De momento. De momento no, espero que a futuro sí. Gracias. Pero y un ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estuve trabajando durante un buen tiempo en X-Rays, la gente que hace LIDAP, y un día hablando con el que era mi jefe, con Ilfak Ilfanov, le pregunté, oye, el descompilador es la hostia y tal, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Hacía así. Dice, pues tardé 5 años. ¿Para qué? Es que lo cogía, me ponía con ello, lo dejaba durante un año, acabé odiándolo, volvía otra vez. A día de hoy le ha reportado beneficios y se ve que es una herramienta que funciona. Me dio un poco de esperanzas porque estaba a punto de dejarlo en ese momento. Bueno, pues muchas gracias.